En un concesionario de autos lujosos en Nueva York, una mujer negra, vestida de forma sencilla, entra y de inmediato sus ojos se posan en un coche de $3 millones. Pero el vendedor esboza una sonrisa arrogante y la dirige hacia el lote de autos seminuevos, desestimándola sin siquiera pensarlo dos veces. Sin protestar, ella se da vuelta y se va. A la mañana siguiente, un impresionante Rolls-Royce de $28 millones se desliza hasta la entrada. La puerta se abre, y de repente, las caras desdeñosas de la noche anterior se transforman en rostros de asombro. Su esposo baja del auto, listo para impartir una lección que jamás olvidarán. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Ella no estaba enojada por sí misma. Estaba furiosa por todas las personas que se habían sentido menos, no bienvenidas, fuera de lugar, en un espacio donde pertenecían tanto como cualquier otra persona. Cada rincón del salón transmitía exclusividad, desde el piso de mármol personalizado hasta el champán bien frío que se servía a los clientes preferentes. Este era un lugar al que los adinerados acudían para darse un gusto, y aquellos que no encajaban en el molde raramente lograban pasar por la puerta principal sin recibir una mirada escrutadora. Cuando Imani Wallace cruzó la entrada, la temperatura en la sala pareció cambiar, no físicamente, pero sí de forma perceptible. El murmullo casual de las conversaciones de ventas se detuvo momentáneamente. Ella no llevaba un traje de diseñador ni estaba cargada de diamantes. Su camiseta blanca, sus jeans oscuros ajustados y sus zapatillas negras estaban impecables, pero sin pretensiones. Sus largas trenzas estaban recogidas cuidadosamente, dejando ver un rostro lleno de tranquila seguridad. No había venido para impresionar a nadie. Nunca lo había necesitado. Con 38 años, Imani había creado la iniciativa educativa Wallace desde cero, dedicando su vida a brindar oportunidades a niños negros de escasos recursos y asegurarse de que tuvieran acceso al tipo de educación que a tantos, en el pasado, se les había negado. Entró con decisión. Sus vivaces ojos café recorrían la alineación de vehículos hasta posarse en el Aston Martin Valkyrie, cuyo marco plateado metálico brillaba bajo la iluminación LED. $3 millones, un pequeño precio a pagar para el hombre que había sacrificado todo por su país. Su hermano mayor, Elijah Wallace, un héroe de guerra condecorado y galardonado con la Medalla de Honor del Congreso, siempre había soñado con tener un auto así. Tras años de servicio, lesiones y sobrevivir a lo que muchos no pudieron, él merecía algo más que simples palabras de agradecimiento. Merecía ser celebrado. Apenas tuvo tiempo de dar un paso hacia el coche cuando Chase Whitman se interpuso en su camino. Alto, de unos 40 y tantos años, con su cabello sal y pimienta perfectamente peinado, se comportaba con la seguridad de un hombre que desde hace tiempo se había encargado de decidir quién pertenecía a su mundo y quién no. Su traje azul marino, sus mocasines italianos impecables y su sofisticado reloj Rolex de platino eran tanto un uniforme como una declaración. Para Chase, el dinero tenía una imagen, y Imani no la encajaba. Sus ojos azules recorrieron su figura, y por un instante se dibujó en ellos algo parecido a la diversión. No era curiosidad ni interés, solo incredulidad. «Buenas tardes», saludó con un tono forzado, educado únicamente en la medida en que el servicio al cliente lo requería. «Se perdió, señora. El lote de autos seminuevos está a unas 3 cuadras más abajo, por la avenida Park. Quizá allí encuentren algo más apropiado». Con una leve sonrisa desdeñosa, sus labios se curvaron, apenas ocultando su condescendencia. Imani mantuvo la mirada fija en él, su rostro impasible. «En realidad, he venido a ver el Aston Martin Valkyrie», dijo haciendo un gesto hacia el auto. Chase parpadeó, como si ella le hubiera dicho que planeaba volar a la luna. Luego, una lenta y deliberada sonrisa se extendió por su rostro. «¿Es verdad?», exhaló con brusquedad, negando con la cabeza. «Mira, me encantaría ayudarte, pero el Valkyrie solo se muestra con cita previa. No lo exhibimos a cualquiera». Sus ojos se posaron en sus zapatillas, haciendo audible su juicio en el silencio. Detrás de ellos, Ethan Brooks, un vendedor más joven de 20 y tantos años, se movió incómodo. Ya había visto eso antes. Como Chase siempre apretaba un poco más la sonrisa cuando tenía que tratar con clientes negros.
como de repente perdía el interés en ayudar a menos que trajeran trajes de diseñador o emergieran de un Bentley. Ethan sabía que estaba mal, pero levantar la voz no era una opción, todavía no. Imani hizo una pausa pequeña antes de volver a hablar con voz serena. Entiendo. Pero ya que estoy aquí, me gustaría echar un vistazo más de cerca. Si se requiere cita, puedo agendarla ahora. La sonrisa de Chase no llegó a iluminar sus ojos. Estaría perdiendo el tiempo. El Valkyrie es un modelo de producción limitada, parte desde $3 millones y usualmente se asigna de antemano a nuestra clientela más establecida. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones no dichas, envuelta en una sonrisa falsa. Ya veo, respondió Imani, con un tono imperturbable, pero notándose un leve cambio en su postura, sus hombros se enderezaron un poco más. Chase exhaló como si ofreciera una rama de olivo con reticencia. Se acercó a una pila de folletos en el mostrador de recepción y sacó uno de la parte superior. Mire, no quiero hacerle perder el tiempo. Aquí tiene una guía sobre algunas de nuestras opciones de financiamiento, accesibles. Si realmente está interesada, le sugiero empezar con algo que se acomode más a su rango. La colección de autos seminuevos tiene vehículos estupendos, con poco kilometraje, en excelente estado y con planes de pago asequibles. Su voz resumaba una falsa sinceridad, dejando claro que pensaba estar haciéndole un favor. Imani no titubeó. Ni siquiera pestañeó. Simplemente lo miró fijamente por un largo y firme momento, y luego extendió la mano lentamente para tomar el folleto entre dos dedos. Gracias, dijo, metiéndolo cuidadosamente en su bolso sin siquiera darle un vistazo. Chase asintió, satisfecho de haber cumplido con su trabajo. Entonces las puertas del concesionario se abrieron de nuevo, y una pareja blanca entró. Un hombre con un traje gris impecable y su esposa, engalanada con un vestido verde esmeralda que resumaba elegancia y buen gusto. El semblante de Chase cambió de inmediato. Señor y señora Davenport. Saludó, transformando toda su actitud en calidez y entusiasmo. Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estuvo San Bartolomé? Déjeme adivinar. ¿Han venido por el Valkyrie? Rió como si fuesen viejos amigos, mientras ya señalaba a un asistente para que trajera champán. Imani observó en silencio. El mismo auto que ayer se mostraba solo con cita, de repente se exhibía sin duda ni vacilación. Las puertas estaban abiertas, se invitaba al esposo a subir y a la esposa se le animaba a apreciar el interior de cuero cosido a mano. No había folletos, ni menciones de colecciones de usados, ni prejuicios. Imani exhaló lentamente. Ya había visto esto antes, lo había sentido antes, y sin embargo, sin importar cuántas veces sucediera, nunca perdía su aguijón. Desde el rabillo del ojo, vio a Ethan observándola con una expresión incómoda. Él lo sabía, pero saber y actuar son dos cosas muy distintas. Imani volvió a dirigirse a Chase, quien ya la había descartado con toda su atención fijada en los Davenport, discutiendo sobre personalizaciones de color de lujo. Ya veo cómo funcionan las cosas aquí, comentó, más para sí misma que para alguien más. Asintió una sola vez, con una expresión impenetrable, y luego se giró hacia la salida. Mientras pasaba por las puertas de vidrio, sacó su teléfono, con el pulgar posado sobre un contacto familiar. La humillación dolía, pero algo más ardía en su interior, una determinación serena y resuelta. No estaba enojada solo por ella. Estaba furiosa por todos aquellos que habían sido menospreciados, ignorados, que se habían sentido fuera de lugar en un sitio donde pertenecían tanto como cualquier otra persona. Y algo en eso, en saber la verdad de forma tan clara, tan inevitable, la hizo sonreír. El mañana sería un día muy diferente. Imani se detuvo justo antes de llegar a la puerta, con los dedos aún envueltos alrededor del frío pomo de metal. Podía sentirlo, el peso de cada mirada clavada en su espalda. Algunas divertidas, otras indiferentes, otras llenas de una satisfacción arrogante. Todos habían visto esto antes, tal como ella también. Una mujer negra, entrando a un sitio donde esperaban que personas como ella no pertenecieran, solo para ser recordada. Rápidamente, eficientemente, en público, que simplemente no encajaba. Tal como las puertas se habían cerrado a su madre, a su abuela antes aún. La misma forma en que la sociedad susurraba en lugares como este, que no importara cuántos éxitos, inteligencia o dinero hubiera acumulado, siempre tendría que probarse de maneras en que otros nunca lo tenían que hacer. Pero esa era la esencia de Imani Wallace. Nunca olvidaba momentos como esos. Dándose la vuelta,
Se encaminó hacia el Aston Martin Valkyrie con movimientos tranquilos y calculados. La pintura plateada resplandecía bajo la luz fluorescente, el tipo de auto que hacía voltear cabezas, que transmitía poder y exclusividad. Se tomó su tiempo, dejando que sus dedos recorrieran la suave curvatura del capó, mientras el emblema pulido brillaba bajo las intensas luces del salón. Chase, quien ya la había descartado, suspiró con fuerza y se dio la vuelta. Una molestia parpadeó en su rostro. Señora, dijo, acomodándose una sonrisa tensa y forzada, como le mencioné, este es un vehículo de producción limitada, y apartamos las exhibiciones para nuestros compradores calificados. Con gusto le presentaría nuestra selección de seminuevos. Tenemos opciones fantásticas que quizás se acomoden más a su rango. Ethan Brooks se tensó. No era nuevo en trabajar bajo Chase. Sabía cómo el vendedor mayor filtraba sutilmente, algunas veces nada sutil, a los clientes, tratándolos más por prejuicio que por su realidad financiera. Ethan sabía que debía callar, pero hoy, por alguna razón, sus manos se apretaron en puños a los costados, y Manny no reaccionó de inmediato. Simplemente miró a Chase, estudiándolo con una paciencia callada que inquietaba a hombres como él. Entiendo perfectamente lo que dice, finalmente replicó con voz serena, pero aún así me gustaría ver el interior. Chase exhaló fuertemente por la nariz, ese sonido suspendido entre la frustración y la diversión. Mire, no quiero hacerte perder el tiempo, pero... ¿No querría hacerte perder el tuyo, cierto? Interrumpió Imani con fluidez. Porque claramente, mi tiempo no es importante aquí. La forma en que Chase se tensó lo dejó claro. Había tocado un nervio. Algunos de los otros vendedores empezaron a mirar, intercambiando murmullos discretos. Incluso los Davenport, la pareja blanca que había tenido acceso inmediato al Valkyrie sin cuestionamientos, empezaron a prestar atención. Fue en ese instante cuando Chase cometió un error. Uno garrafal. Se rió. Una carcajada aguda y cortante que resonó por todo el salón, tan fuerte que las conversaciones cercanas se detuvieron, cabezas se giraron, se frotó la cara, como si lo que ella hubiera dicho fuera ridículamente gracioso. Ah, ya lo entiendo, comentó burlonamente. Ustedes son de ese tipo, ¿no? Llegan aquí actuando como si pertenecieran a este lugar. Silencio. El estómago de Ethan se revolvió. Vio cómo los dedos de Imani se apretaban levemente, cómo sus hombros se tensaron por un instante. Solo una fracción de segundo, antes de relajarse de nuevo. Sabes, llevo mucho tiempo trabajando aquí, prosiguió Chase, cruzándose de brazos, y cada tanto recibimos personas como tú. Gente que entra esperando jugar a fingir, tocar algo que jamás podrían pagar, o quizás sacarse unas fotos para las redes sociales, y hasta discutir sobre trato igualitario, cuando, seamos honestos, ambos sabemos que este lugar no es para ti. Imani no parpadeó. Pero el ambiente en la sala cambió. Los clientes dejaron de fingir que no escuchaban. Algunos apartaron la mirada incómodamente, otros observaron con diversión abierta, esperando que se desarrollara una escena. Un hombre blanco de mediana edad cerca de la entrada sacudía la cabeza, murmurando algo entre dientes. Una mujer blanca joven, junto al mostrador, esbozaba una mueca de incomodidad, pero no dijo nada. Así que dejemos de perder el tiempo a ambos, remató Chase con tono cortante y profesional, y permítame atender a los clientes que en realidad han venido a comprar. Y ahí estaba. La firmeza en su voz, el desaire total, la humillación calculada y pública sin ningún atisbo de duda en sus palabras, porque en su mundo esto era lo normal. ¿Una mujer negra con camiseta y zapatillas preguntando por un auto de lujo? A esta altura se suponía que debía encogerse, tal vez murmurar que dejó su chequera en casa y apartarse como todas las demás. Pero Imani Wallace no era como las demás. Respiró despacio para llenar sus pulmones y al exhalar se mantuvo firme junto al coche, sin ceder su posición, tan serena y segura como desde el momento en que entró. No se veía avergonzada, no se veía derrotada, se veía imperturbable. Ya veo, dijo finalmente con voz firme y mirada directa. Pues, señor Whitman, gracias por aclararme sus políticas. Las recordaré bien. Los labios de Chase se curvaron con una satisfacción fingida, como si hubiese ganado una batalla silenciosa. Que tenga un buen día, señora, dijo con una cortesía falsa cargada de condescendencia. Y con eso, se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia los Davenport, como si ella jamás hubiera existido. Ethan tragó saliva. El pulso le retumbaba en los oídos. Esto estaba mal, tan mal. Lo vio, todos lo vieron, pero nadie se atrevía a decir nada.
Imani pasó la mano por la parte delantera de su blusa. Luego se giró y caminó hacia la salida, con pasos medidos y sin prisa. Al empujar la pesada puerta de vidrio y pisar la acera bañada por el sol, volvió a sentir ese ardor punzante, no solo por las palabras de Chase, sino por el silencio. Por la gente que observó y no dijo nada. Por la mujer que se veía incómoda pero callaba. Por Ethan, cuyas manos se apretaron sin atreverse a moverse. Por los demás que se rieron, asintieron o simplemente apartaron la mirada. El dolor de saber que esto no era la primera vez ni sería la última. Pero esa sería la última vez que Chase Whitman cometiera ese error. Imani sacó su teléfono del bolsillo, con el pulgar posado sobre un contacto familiar. Una sonrisa lenta y cómplice asomó en la comisura de sus labios. Esto no había terminado. Ni de lejos. La finca Wallace se ubicaba en un recodo apartado de tierra a las afueras de Manhattan, en marcado contraste con las luces brillantes de la ciudad que nunca parecían apagarse. Era el tipo de hogar que no alardeaba su riqueza de manera ostentosa, ni portones dorados ni fuentes de mármol, sino que exhibía una elegancia serena y deliberada. Un lugar construido no para presumir, sino para vivir en él. Imani atravesó la gran entrada, dejando que sus dedos recorrieran la barandilla de caoba pulida, mientras subía por la escalera hasta el estudio de su esposo. No tenía prisa, pero su mente trabajaba a mil. Calculando, considerando, trazando un plan. En el interior, Carter Wallace se sentaba detrás de un escritorio negro y elegante, inmerso en el resplandor de varios monitores que mostraban líneas de código, cifras bursátiles y proyecciones. Con 41 años, Carter era más que un multimillonario tecnológico. Era un visionario, un hombre que había edificado un imperio desde la nada, revolucionando los sistemas de seguridad impulsados por inteligencia artificial y reformando la industria. Pero en ese preciso momento, ya no era Carter Wallace, director ejecutivo de Wallace Industries. Solo era un esposo que conocía los estados de ánimo de su mujer como la palma de su mano. Ella entró y al instante, él levantó la vista y dejó su teléfono a un lado. ¿Qué pasó?, preguntó, con voz calmada pero perceptiva. Imani exhaló mientras se acomodaba en la silla de cuero frente a él. No se notaba que estuviera alterada. Al menos, no de la manera en que la gente espera. Pero Carter lo veía todo. La mirada afilada en sus ojos, la tensión en su mandíbula, la manera en que se mantenía demasiado quieta. ¿Alguna vez has entrado a una habitación?, dijo después de una pausa. Y, desde el primer instante en que te miran, ¿sabes que ya han decidido quién eres? ¿Que sin importar lo que digas o hagas, ya han formado su juicio? Carter se recostó levemente, mirándola fijamente con esos oscuros ojos suyos. Te subestimaron, afirmó, sin titubear. No solo me subestimaron, respondió ella con una risa seca. Me ignoraron, me humillaron, y se lo contó todo, cada palabra. Cómo Chase Whitman la había evaluado como si fuera una molestia. Cómo se había reído, en voz alta, frente a un salón lleno de gente. Cómo se burló de la idea de que ella pudiera pagar un coche que costaba millones. Cómo su actitud cambió por completo en cuanto apareció una pareja blanca. La mandíbula de Carter se tensó por un instante. Pero no interrumpió. La dejó terminar, dejando que el peso de lo sucedido se asentara entre ellos antes de hablar. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó finalmente con voz sin enojo, sino llena de curiosidad, cuidado y control. Imani se inclinó levemente, apoyando los codos sobre el escritorio. Podría simplemente marcharme, admitió. No es como si esto fuera algo nuevo para mí. Podría comprar ese auto en otro concesionario, nunca volver a poner un pie en ese lugar, y fingir que nada pasó. Hizo una pausa, dejando flotar la idea. Luego lentamente negó con la cabeza. Pero luego pienso en todas aquellas personas que no tienen esa opción, continuó con la voz más baja. La joven pareja negra que entra y le dicen que vea los autos usados. El hombre que ahorra durante años solo para ser tratado como un ladrón en cuanto pisa el lote. La niña negra que observa a su padre ser ignorado en el mostrador mientras otro hombre es atendido primero. Pienso en ellos. Y de repente ya no se trata solo de mí. Carter golpeó el escritorio con un dedo, pensativo. ¿No buscas venganza? No, respondió ella, encontrándose con su mirada. Yo quiero que aprendan. Carter la estudió largo rato, luego asintió. Muy bien, dijo. Entonces, enseñémosles. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Imani. No se trataba de hacerles sufrir, sino de hacerles ver. Y mañana lo verían.
El sol de la mañana bañaba en dorado al Regal Auto House, su fachada de cristal reflejando la opulencia discreta del Upper East Side de Nueva York. Dentro, el concesionario vibraba con su ritmo habitual. Vendedores con trajes a la medida conversando con clientes elegantemente vestidos, zapatos pulidos haciendo clic contra pisos de mármol, el suave ronroneo de motores que aguardaban ser exhibidos en la posición perfecta. A las 10:17 de la mañana, ese ritmo se detuvo. Un Rolls-Royce Boat Tail, un auto tan raro que solo existen unos pocos en el mundo, se deslizó silenciosamente hasta la entrada del concesionario. De un azul medianoche, con detalles personalizados, un vehículo valorado en $28 millones, una declaración inconfundible de poder e influencia. A través de los ventanales de piso a techo, el equipo de ventas se congeló. Las conversaciones se quedaron a medio decir. Incluso Chase Whitman, quien durante años había complacido a la élite más adinerada, sintió que su pulso se aceleraba al verlo. ¿Quién demonios será ese?, susurró uno de los vendedores jóvenes. Chase no respondió. Ya estaba en movimiento. El chofer, vestido con un uniforme negro impecable, fue el primero en bajar, dirigiéndose con precisión a la puerta trasera del pasajero. Con un gesto ensayado, la abrió. Y entonces, Carter Wallace emergió. Aunque Chase no reconoció inmediatamente el nombre, la presencia era inconfundible. Alto, impecable en un traje gris carbón que sugería sastrería a medida, Carter irradiaba un aura de autoridad sin esfuerzo, sin necesidad de presentaciones. Su alianza de bodas brillaba a la luz al ajustar la manga del traje, y su reloj, no ostentoso, pero costoso de una manera que solo comprende la verdadera riqueza, reposaba contra su muñeca. No necesitó recorrer el salón para captar la atención. Esta ya recaía sobre él. Chase ya estaba en movimiento, ajustándose la corbata, mostrando la sonrisa que reservaba para clientes de verdad. Buenos días, señor. Bienvenido a Regal Auto House. Soy Chase Whitman, gerente de ventas. Es un placer tenerlo aquí hoy, dijo extendiendo la mano con afabilidad. Carter la estrechó con un apretón firme y medido. Señor Whitman, saludó con suavidad, he venido por el Aston Martin Valkyrie. La sonrisa de Chase se ensanchó. Ah, una excelente elección, señor. El Valkyrie es verdaderamente único. De hecho, contamos con un modelo de producción limitada, y me encantaría acompañarlo personalmente a conocer sus características. Chase hizo un gesto entusiasta, ya dirigiéndose hacia el coche que tan celosamente había resguardado el día anterior. Entonces, Carter volvió a hablar. No lo conduciré yo, comentó con tono despreocupado. Es para mi esposa. Se produjo un breve silencio. Chase se volvió, procesando las palabras un poco tarde. Y entonces, como si fuera una señal, las puertas de vidrio del concesionario se abrieron una vez más. Y Manny Wallace volvió a entrar. Esta vez, ya no usaba zapatillas. Su vestido ajustado de corte recto azul marino abrazaba su figura con elegancia, y sus tacones hacían un suave clic en el piso de mármol mientras se movía con una soltura que decía mucho. Serena. Compuesta, sin pedir disculpas. No había cambiado. Pero ahora la miraban de otra manera. El ambiente se volvió palpable. La seguridad arrogante de Chase se quebró apenas al reconocer en ella lo que realmente significaba. Esa era ella, la mujer a quien él había descartado. La mujer a quien se había reído. La mujer casada con el multimillonario que ahora estaba frente a él, lista para efectuar una compra multimillonaria. Y Manny sostuvo la mirada atónita de Chase, con rostro inescrutable. Señor Whitman, continuó Carter con suavidad, su voz tan sedosa como de acero. Mi esposa estuvo aquí ayer, interesada en adquirir este mismo vehículo. Pero parece que hubo un malentendido. La garganta de Chase se secó. Desde el otro lado del salón, Henry Calloway, el dueño de Regal Auto House, se acercaba ya. Su rostro mostraba una preocupación apenas disimulada. No era tonto. Llevaba demasiado tiempo en este negocio para no advertir cuando alguien importante estaba descontento. Señor Wallace, bienvenido, dijo Henry con voz cálida, extendiendo la mano. Carter no hizo caso. Señor Calloway, reconoció Carter, girándose ligeramente, parece que a mi esposa le dijeron ayer que no estaba calificada para ver este auto. Quisiera saber, ¿tienen políticas que determinen quién tiene derecho a comprar aquí? La sonrisa de Henry se desvaneció de inmediato. Le lanzó a Chase una mirada afilada y cuestionadora. Yo, por supuesto que no, respondió de manera apresurada. Eso debió ser un error. No fue un error, comentó Carter con ligereza, ajustándose nuevamente la manga. Fue una elección. Chase tragó saliva con dificultad.
Señor, sigo hablando, interrumpió Carter con voz suave pero autoritaria sin dar espacio a replicar. La boca de Chase se cerró de golpe. Ahora, prosiguió Carter, tenía planeado comprar más que solo este Valkyrie hoy. Mi empresa está renovando parte de su flota ejecutiva. Estaba considerando adquirir varios vehículos, Rolls-Royce, Bentley, algunos modelos de alto rendimiento. Pero tras el trato que recibió mi esposa, me pregunto si este es el establecimiento adecuado para una inversión de tal magnitud. Henry palideció visiblemente. Perder la venta de un Valkyrie era malo. ¿Perder toda una flota? Eso sería catastrófico. Señor Wallace, dijo Henry rápidamente, le aseguro que así no es como hacemos negocios. Oh, yo creo que sí lo es, respondió Carter con naturalidad. Creo que esto ocurre todo el tiempo. A mi esposa simplemente le tocó tener la capacidad de hacer algo al respecto. El salón quedó en silencio. Los clientes observaban, y los empleados se movían incómodamente. Incluso Ethan Brooks, que hasta ese momento se había mantenido al margen, sintió que un peso se levantaba de su pecho. Ahora estoy dispuesto a seguir adelante con mis compras, continuó Carter. Pero tengo condiciones. Henry asintió con vehemencia. Por supuesto. Cualquier cosa para enmendar esto. Carter sonrió, pero no había humor en ello. Primero, dijo, el señor Whitman aquí participará en un programa obligatorio de capacitación en diversidad y sesgos raciales. Si quiere vender autos de lujo a la élite mundial, le sugiero que aprenda que la riqueza no tiene color. La mandíbula de Chase se tensó. Segundo, prosiguió Carter, Ethan Brooks, quien según he oído fue el único en este edificio que trató a mi esposa con respeto, se encargará de esta transacción de principio a fin. Ethan parpadeó atónito. Henry asintió de inmediato. Por supuesto. Ethan estará a cargo de sus compras. El rostro de Chase se enrojeció con furia. Por último, dijo Carter con tono definitivo, espero que este concesionario revise sus políticas, por escrito, para asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir. De lo contrario, llevaré mi negocio y mis recomendaciones a otro lugar. Henry no tuvo más opción que aceptar, porque la alternativa era un suicidio financiero. Finalmente, Carter se volvió hacia su esposa. «Cariño, ¿te gustaría echarle un vistazo a tu auto?», preguntó con una voz genuinamente más suave. Imani esbozó por fin una sonrisa. «Creo que sí», respondió. Mientras se acomodaba en el asiento del conductor, Chase se quedó inmóvil, observando cómo su mundo entero cambiaba de forma irrevocable. Por primera vez comprendió el verdadero alcance de sus errores. El gran salón de la Fundación Wallace se había transformado en un espacio rebosante de risas, colores vibrantes y una energía que latía con vida. Banderines con los nombres de patrocinadores y colaboradores colgaban del techo, mientras mesas rebosaban de actividades diseñadas para los niños a quienes la fundación se dedicaba a ayudar. El evento no tenía que ver con lujo o dinero. Se trataba de oportunidades, de dar a los niños la posibilidad de descubrir su potencial, de recordarles que ellos importaban. Y en medio de todo ello, Chase Whitman se encontraba, sintiéndose completamente fuera de lugar. Durante las últimas 3 semanas, él había estado allí, ofreciendo su tiempo como voluntario, confrontando un mundo al que durante años había ignorado. Al principio lo había tratado como una molestia temporal, una obligación para salvar su carrera. Se había dicho a sí mismo que una vez finalizado el curso obligatorio sobre sesgos raciales y cumplidas sus horas de voluntariado, podría volver a su vida normal en Royal Auto House y fingir que nada había pasado. Pero algo había cambiado. No había sucedido de un momento a otro. Había comenzado con conversaciones inesperadas, con padres que hablaban de las luchas que enfrentaban sus hijos, con historias que le hicieron darse cuenta de lo poco que realmente comprendía acerca de las barreras con las que tantas personas convivían a diario. Había continuado con la forma en que los niños lo miraban, no con miedo o rencor, sino con curiosidad, con esa confianza que él aún no se había ganado. Y ahora allí estaba, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de un grupo de niños trabajando en un proyecto de robótica con piezas de Lego. Frente a él, un pequeño niño de piel marrón intensa y ojos expresivos trabajaba con esmero, presionando cuidadosamente las piezas para encajarlas. «Oye, Thomas, creo que nos falta una pieza», dijo Chase, mirando el montón de piezas. El niño no respondió. En lugar de eso, golpeó ligeramente su palma con los dedos y señaló una parte específica del manual de instrucciones. A Chase le tomó un segundo darse cuenta.
Thomas estaba comunicándose en lengua de señas. Miró a su alrededor en busca de uno de los intérpretes, pero se dio cuenta de que estaban ocupados en otro grupo. Por un instante, se sintió inútil. Entonces Thomas tocó su muñeca para llamar su atención y con calma firmó de nuevo. Chase exhaló. Bien, pequeño, tendrás que ir más despacio conmigo, dijo alzando las manos, pero lo lograré. Y así lo hizo. Pieza por pieza, gesto a gesto, Thomas le enseñó, guiándolo pacientemente a través de los signos básicos. Chase se equivocó al principio, pero cuando Thomas se rió, no lo hizo de forma burlona. Fue una risa amable. Trabajaron juntos por casi una hora, y cuando la última pieza encajó, Thomas sonrió con una dicha tan sincera que fue imposible no devolverle la sonrisa. Lo logramos, dijo Chase, sin necesidad de intérprete para comprender el orgullo en los ojos del niño. Y en ese momento lo comprendió completamente. Nunca había construido algo de verdad. Realmente, no lo había hecho con sus propias manos, ni con tanta paciencia. Toda su vida había girado en torno a las ventas, las transacciones, pasar de un cliente de alto standing al siguiente, sin detenerse a considerar a todas las personas que pasaba por alto. Pero allí, junto a un niño sordo de 7 años que lo miraba con una sonrisa radiante, Chase sintió que algo en él cambiaba de una forma imposible de ignorar. Incluso cuando aún estaba sentado, observando la construcción terminada, una sombra se posó sobre ellos. Imani Wallace. Ella estaba allí, a pocos pasos, observando el intercambio, con los brazos cruzados sobre su blazer a medida. Su expresión no era arrogante ni triunfal. Era medida, considerada, expectante. Había esperado para ver si él realmente aprendería. Lo hiciste bien, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. La garganta de Chase se sintió apretada. Por una vez no tenía ninguna respuesta ingeniosa. Joe. Se detuvo, mirando a Thomas y luego volviendo a mirarla. Esto no es un castigo, ¿verdad? Imani inclinó levemente la cabeza. No, respondió simplemente. Es una oportunidad. Chase tragó saliva, asentía lentamente. Ahora lo entiendo, admitió con una voz más baja, sin la habitual jactancia. Me equivoqué, no solo contigo, sino con muchas personas. Ella lo estudió un instante más y luego asintió con aprobación. No necesitó decir, te lo dije. No hacía falta. Desde atrás de ella se oyeron pasos y una voz grave y familiar cortó el ambiente. Una lección valiosa, ¿no crees? Chase alzó la mirada y vio a Carter Wallace de pie junto a su esposa, con una mano descansando suavemente sobre su hombro. A diferencia de la última vez que estuvieron juntos, entre ellos no se respiraba tensión, sino solo entendimiento. Chase soltó un suspiro y asintió. Sí, una lección carísima, pero necesaria. Carter esbozó una leve sonrisa. Vale cada centavo, comentó. Y por primera vez en su vida, Chase lo creyó de verdad. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.